Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les bendigo a la distancia desde aquí, desde Calama, la iglesia central donde pastoreo, y lógicamente también de manera provisoria, interina, pastoreando vuestra congregación. Así que les mando muchos cariños para todos ustedes. Y bueno, felicitarlos, ya hace algún tiempo ya están en fase 3, así que hemos conversado con parte o con el liderazgo de ahí de la iglesia de Tocopilla, Iglesia Buen Pastor, así que es muy probable que para el domingo 11, ya, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener ahí un culto presencial, ya, lógicamente con todos los requerimientos, con todos los resguardos que esto requiere y precisa. Así que para que desde ya ustedes se agende, yo he llamado a algunos hermanos ahí y la verdad es que hay hermanos que están bastante contentos porque se nos da esta posibilidad. No van a ser todos los domingos, ya, porque es un poco difícil quizás, al menos para mí, poder bajar, ya, pero a lo menos como les digo, este domingo 11 a las 11:30 de la mañana, ¿ya? Así que va a ser en un horario ya mucho más abrigadito, sobre todo para los hermanos mayores de ahí de la congregación. Yo sé que van a estar bastante contentos con ese horario porque a la gran mayoría les acomoda. Así que domingo 11 a las 11:30 de la mañana, Dios mediante, nos vamos a congregar ahí a alabar juntos al Señor. Y bueno, entre ustedes también y entre todos nos vamos a ver, ¿no es cierto? Seguramente ustedes también echan de menos muchos de sus hermanos que quiere verle, así que ahí vamos a estar reunidos. Bien, en esta tarde entonces quiero compartir con ustedes la palabra ahí en el libro de Josué. Es un texto que seguramente usted lo ha leído muchas veces, quizás se lo sabe de memoria, seguramente también ha escuchado alguna predicación, un sermón, pero siempre es bueno poder recordar estas palabras porque son muy necesarias, muy reconfortantes para todos nosotros. Así que Josué capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el texto 9, el versículo 9 que siempre se nos enseña desde pequeñito, aquellos que hemos crecido en el Señor, 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ya? Y Josué mandó a todos los oficiales del pueblo diciendo, y hay una serie de instrucciones que posteriormente les da Josué al pueblo. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por poder estar en esta tarde, Señor, con mis hermanos de Iglesia Buen Pastor y IBP.
en esta hora frente a tu palabra. Tu palabra siempre es, Señor, de bendición para todos nosotros. Nos reconforta, nos anima, nos alienta, nos reprende. Tu palabra, Señor, es lo que día a día nosotros necesitamos. Y en esta hora, Señor, te pido que tú me des la gracia, la sencillez, la unción para poder compartir de ella, mis hermanos, y que todos podamos salir edificados. Te doy gracias, muy buen Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La narración bíblica, la historia bíblica que hemos leído, nos habla acerca de este joven, ¿no es cierto?, Josué, que junto con Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida, fueron a espiar la tierra prometida y vieron allí todos los beneficios, todos los frutos, todo lo que la tierra prometida en sí tenía, que eran las promesas que Dios le había hecho a sus padres. ¿Ya? Moisés lo había comisionado a ellos para que fueran. Y ellos llegaron con un excelente reporte allí, ¿no es cierto? Y hablaron, ellos dos, sin embargo, los otros espías, ¿no es cierto? Su informe fue muy negativo. Pero tanto Josué como Caleb dieron un informe positivo acerca de la tierra prometida. Bueno, fue así que, en definitiva, la generación esa, ¿no es cierto?, no entró a la tierra por su incredulidad. A la tierra prometida no entraron por su incredulidad. Y es así que pasaron largos años, me parece que fueron alrededor de 40 años que pasaron, donde toda esa generación murió en el desierto, incluyendo Moisés. Así que una vez que Moisés estaba muerto, ya había que seguir, había que continuar. En la vida cristiana siempre va a suceder eso, amados hermanos. Hay tiempos, hay momentos tristes, dolorosos, que muchas veces todos nosotros tenemos que enfrentar. Ustedes han sido, ¿no es cierto?, parte de lo que sucedió con vuestra pastora anterior, la pastora Rosita, que ella tomó nuevos desafíos, el Señor la llevó a otras tierras. Bueno, y ahora, ¿no es cierto?, hay que seguir trabajando, hay que seguir extendiendo el reino de los cielos, porque usted debe saber que todos nosotros no servimos a hombres, sino que todos servimos a Dios. De Él vamos a recibir la recompensa. La recompensa no va a ser ni por la corporación, ni por hermanos, ni nada, ni por pastores. La recompensa siempre va a venir de nuestro Dios. Así que Dios le levanta a este muchacho, a este joven llamado Josué, y lo comisiona para que él ahora introduzca al pueblo, a la nación de Israel, hacia la tierra prometida. El desafío era muy grande. Era difícil. ¿Por qué? Porque los israelitas no eran gente que estaba capacitada, o adiestrada para la guerra. Ya eran en alguna medida, ellos eran nómades, ¿no es cierto?, que andaban en busca, ¿no es cierto?, de un lugar que Dios le había prometido, pero en rigor ellos no tenían la costumbre, el armamento para poder enfrentar todas las naciones que ellos se tenían que enfrentar estando allí para entrar ahí a esa tierra prometida. Y es así que Dios entonces le da esta comisión a Josué y en alguna medida también al pueblo, pero la clave era él. Siempre Dios se va a valer de hombres y de mujeres que puedan ser capaces de tomar la mancera, ¿ya?, de continuar el legado, ¿ya?, que las personas anteriores, ya en este caso la pastora Rosita, hizo ahí por muchísimos años un gran trabajo. Y ahora, ¿no es cierto?, se van a venir nuevos pastores, pastora, ojalá un matrimonio pastoral, pero por lo pronto ustedes, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos, ¿no es cierto?, tenemos que continuar, trabajar para la obra de Dios, no decaernos, no desanimarnos, ¿ya? Y a pesar que vemos, ¿no es cierto?, agregado a esto toda la situación pandémica que se está viviendo, como que todo esto hace más difícil, más complejo, pero bueno, es allí donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser aguerridos, atrevidos, como vamos a ver allí, ¿no es cierto?, y creer que Dios está con nosotros. Entonces, el versículo 2, ¿no es cierto?,
Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Dios le da una serie de instrucciones ya a Josué para poder alcanzar este propósito de introducir a la tierra prometida al pueblo. Primero le dice, levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Claro, ¿por qué? Porque había promesas bíblicas, ¿ya? Esas promesas que habían sido dadas, ahora Josué, él como líder nuevo, ¿no es cierto?, había sido un buen segundo, por allí se habla un poquito de eso, que fue criado ahí, ¿no es cierto?, junto con Moisés. Él como un nuevo líder ahora tenía que tomar este desafío, pero para ello tenía que ser valiente. Y esa es una de las cualidades necesarias, imprescindible para todos nosotros, ¿ya? Jesucristo fue un hombre valiente. La Biblia también dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿ya?, sino de poder, ¿ya? Todos nosotros, esta cualidad de valentía tiene que ser formada, tiene que ser forjada en nosotros, ¿ya? En estos momentos saber, ¿no es cierto?, que por toda la situación que estamos viviendo, pandémica, como le decía, y ustedes también sin un pastor completo, titular ahí, ¿no es cierto?, dedicado completo a usted, quizás se hace más complejo, más difícil. Pero allí donde usted, amado hermano, amada hermana, joven, ¿ya?, que son parte de esa congregación en Tocopilla, ser valiente es lo que Dios nos dice. Y Dios les da, ¿no es cierto?, todo lo que Él les había prometido de cómo iba a ser la tierra. Dice, versículo 4, desde el desierto del Líbano y hasta el gran río Éufrates, de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y era un territorio muy fértil, ¿ya? Ustedes deben saber que la nación de Israel no es un gran territorio. Y me parece que el otro día, un tiempo atrás, yo lo estuve estudiando y es como la primera y la segunda región junta, o quizás un poquito menos, ¿ya? Ese es el territorio de la nación de Israel hoy por hoy. Pero la nación de Israel es una nación tremendamente próspera. Tremendamente próspera. ¿Por qué? Porque toda esa tierra es una tierra bendecida y fértil. Es una muy buena tierra. Ustedes saben que Israel fue uno de los, no sé si el primero de los segundos países, ¿no es cierto?, que ha logrado vacunar a gran parte de su población. Y ustedes saben que este virus a todas las naciones, ustedes saben cómo las ha tenido, pero Israel ha sabido sortear de buena manera todo esto, porque era la tierra prometida que Dios les había prometido. Y el versículo 5 en adelante, Dios anima, Dios exhorta ya a Josué. Fíjense todo lo que le dice, ¿no es cierto? Le dice, nadie te podrá hacer frente. Y esto para Josué era clave. ¿Por qué? Porque él sabía las adversidades, las situaciones que él se tenía que enfrentar. Todos nosotros como pastores, los que somos pastores, usted como hermano, como líder, siempre nos vamos a ver enfrentados a situaciones adversas. Eso es el pan que siempre vamos a tener. ¿Qué más quisiera uno, no es cierto, que eso no sucediera? Pero eso no es así. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. También la Biblia dice que es necesario a través de muchas pruebas. Pablo le exhorta a Timoteo, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces en la vida cristiana siempre vamos a tener situaciones ahí que vamos a tener que enfrentar, que vamos a lidiar con ellas. Pero allí es donde nosotros creemos, tenemos que creer en lo que Dios nos ha dicho. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La Biblia también dice que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que no debemos de asustarnos. Quizás humanamente vemos las situaciones muy difíciles, muy complejas, pero cuando tenemos la fe, la seguridad que Dios está con nosotros, vamos a cobrar valentía, coraje. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice a Josué, así como estuve con Moisés,
estaré contigo. Ustedes, mis amados hermanos, han, junto ahí con sus ex pastores ya y la congregación, lograron construir un lindo templo, establecieron una hermosa congregación. Ya yo conozco los inicios de ahí de la Iglesia Buen Pastor, muchísimos años, prácticamente desde que Rosita llegó allí hace muchísimos años atrás, y ver todo lo que hoy en día es la Iglesia Buen Pastor, eso habla de que hay gente, ya de que hubo trabajo, ya, y todo ese esfuerzo, ese trabajo, amados hermanos, no ha concluido. Quizás la labor de la pastora Rosita, ¿no es cierto?, cumplió su periodo, y ella, ¿no es cierto?, junto con su familia, emigraron a otras tierras, a otros desafíos. Pero los que están allí, ¿no es cierto?, ustedes, amados hermanos, saber que así como lo hicieron anteriormente, todavía pueden hacerlo aún mucho mejor, esperando, ¿no es cierto?, con los pastores que prontamente esperemos que puedan llegar allí, ¿ya? El versículo 6 dice: esfuérzate, nuevamente le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no es cierto? Y lo comisiona a esa gran desafío que él tenía, dice, porque tú vas a repartir, iba a tener la tremenda bendición Josué, ¿no es cierto?, de repartir a la tierra prometida. Eso se ve más adelante, ¿no es cierto?, que a cada una de las tribus de Jacob le da ciertas partes, y la tribu de Leví es la que no se queda. Bueno, esa es otra exhortación, otra enseñanza. La tribu de Leví es la única que se queda sin heredad, pero todas las tribus, ¿no es cierto?, iban a tener ese territorio que iba a ser parte de ellos, y Josué iba a tener esa bendición. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y le da las claves, ¿no es cierto?, las claves de ello, que son, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Ahí está, escuche bien, si usted quiere lograr alcanzar los desafíos que Dios pone por delante, las metas, los proyectos que están en su corazón y que están en el corazón de Dios, esto es muy clave. Dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Eso es importante. La palabra de Dios no es solamente para oírla, sino es para hacerla. Dios le había hablado, Dios le había dicho, tenía que llegar el momento ahora de hacer. El hacer es tremendamente importante en el reino de Dios. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, ¿no es cierto?, les da la directriz: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprenda. Y ustedes, amados hermanos, van a tener que emprender, todos nosotros de manera personal, pero también de manera congregacional, van a tener que emprender nuevos desafíos, nuevas metas, ya, nuevos proyectos que Dios va a colocar tanto en los pastores como en ustedes. Y eso, ¿no es cierto?, tienen que ir a la par de ser personas que aman, que obedecen, que practican la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, interesante, a todo lo que en él está escrito, ¿ya? Porque entonces harás prosperar tu camino. Nuevamente le dice, y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, que es un resumen de todo lo que anteriormente nos ha dicho, dice allí, ¿no es cierto?, mira, observa, atento, mira que te mando. Esfuérzate, mujer de Dios, hombre de Dios, hermano de la iglesia Buen Pastor, esfuércese, sea valiente, no tema, amado hermano. El diablo se levanta con todas sus artimañas, con todas sus estrategias, pero él es un mentiroso derrotado. No temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios, nuestro Dios, su Dios, estará contigo, con usted, con los pastores que van a llegar, en donde quiera que vayas. Estas palabras, amado hermano, esta palabra que Dios le dio a Moisés, a Josué, como les dije en un comienzo, son palabras clásicas, que todos nosotros más de algunas veces la hemos escuchado. Pero en momentos como este
son tan necesarias, tan bueno poder recordarlas, ya entenderlas, masticarlas y saber que Dios siempre va a estar con nosotros. Esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo, es una situación que hace, que tiene que forjar en nosotros mayor fe, mayor confianza, mayor dependencia y no decaer. Pablo le dice a Timoteo, ¿ya? Tu hombre de Dios sufre penalidades. Si usted está pasando por situaciones, aleluya, confíe en Dios, crea en Dios, que Dios le va a sacar adelante completamente victorioso. Él lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, muchísimas gracias por tu preciosa palabra, que para cada uno de nosotros, Señor, es reconfortante, aliciente, nos anima, Señor, nos desafía, porque sabemos que tú estás, tú no desamparas, tú no abandonas, tú estás con tus hijos, Señor, y oro por mis hermanos de IBP, Señor, por cada uno de ellos, por mis hermanos adulto mayor, Señor, por cada uno de los jóvenes, de los matrimonios, de los varones, de las mujeres, de los pequeños, que su ánimo no se canse, Señor, que sigamos confiando en ti, Señor, que las circunstancias, Señor, que nos toque vivir, saquemos las lecciones necesarias y que de ellas, Señor, nos animen a poder alcanzar todo lo que tú tienes planificado para cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos a la distancia, buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los rebendiga. Espero que esta palabra sea de aliciente, sea reconfortante para usted. Y les reitero entonces, Dios mediante, el próximo domingo 11 de julio a las 11:30 de la mañana vamos a tener un culto presencial ahí. Así que espero allí verle. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones y cariños. Que Dios me los bendiga, amados. Bendiciones.